Pues, auditorio de voces, hoy nos encontramos con Mel Wilhelm. Eh, Mel nos va a platicar mucho sobre inteligencia artificial, pero antes de empezar a entrarle al tema, me gustaría, Mel, que nos hagas una pequeña presentación de ti, a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria, por qué ese interés tan particular en la inteligencia artificial. Sí, bueno, muchas gracias. Soy de Costa Rica, ingeniero en electrónica del TEC de Costa Rica. Ya tengo en México unos 10 años, 8 aquí en Aguascalientes, y ya pues de aquí somos. Nos sentimos muy bien acá. Toda la vida he estado en el sector de manufactura, pasando por diferentes sectores de telecomunicaciones, de la parte médica, la parte textil, la parte automotriz, donde fue la gran mayoría de mi trayectoria. He estado en diferentes puestos, principalmente en lo que es gerencia de excelencia operacional y los últimos 10 años en lo que es la dirección de plantas de manufactura. Tengo dos iniciativas de emprendimiento que están orientadas hacia la parte de consultoría. Una se llama Wilhelm Academy, que se enfoca en lo que es dar acompañamiento a las empresas en temas de mejora continua, excelencia operacional, manufactura esbelta, y la otra se llama Impulso MIPYME 360, que precisamente el enfoque es hacia las MIPYMES. ¿Cómo les ayudamos a tener un plan estratégico, a que lo que vayan a invertir en el año realmente lo invierten donde agregue valor y que esos pocos recursos los puedan aplicar, y además de crear planes de contingencia ante todos los cambios que hay en el entorno, ¿verdad? Y actualmente, pues, tantos cambios legislativos en la parte laboral requieren muchos planes de mitigación. Fui presidente del clúster automotriz Gira aquí en Aguascalientes. Actualmente estoy como vicepresidente también en Canacintra, delegación Aguascalientes, y recientemente me dieron la responsabilidad desde Canacintra, sede nacional, de ser el titular del Comité de Excelencia Operacional Industrial. El objetivo de esta comisión es crear los estándares a nivel nacional sobre lo que es manufactura esbelta, Six Sigma y la parte de liderazgo. Entonces, traemos mucho por delante. Y la inteligencia artificial, pues como soy de ingeniería en electrónica, siempre se me ha dado mucho la parte de la tecnología. Y pues, sí, se me ha dado mucho la parte de la tecnología. Y la parte de mejora continua, siempre estoy buscando formas de hacer las actividades más rápidas, más eficientes. Me acuerdo desde que estaba estudiando en la universidad, que trabajaba en una tienda de departamentos en la bodega, ahí entregando los televisores y las neveras a los clientes, que había una tabla de códigos que cada vez que teníamos que entregar, teníamos que ir a buscar todos los códigos, y un día dije yo, no, hagamos una tablita como ayuda visual, la pusimos ahí, y ya ahora sí, tanto yo como todas las demás personas teníamos una forma rápida de acceder. Entonces, cuando vi la parte de la mejora continua, que se llama el Lean Manufacturing o manufactura esbelta, me di cuenta que pues era lo que siempre venía haciendo, pero ahora ya tenía nombre y apellido. Y aquí la inteligencia artificial viene a ser como ese superpoder de la mejora continua. ¿Cómo hago las cosas de forma más rápida, con mejor calidad? Y es una herramienta pues muy poderosa en ese aspecto. Y en definitiva, para mejorar los procesos, pues hay que documentarlos. Veía Sí, yo por ahí en tu currículum que tienes una maestría en planeación estratégica y en alta dirección. Y pues obviamente para poder dirigir hay que saber. Y para poder saber, pues hay que conocer los procesos y para conocerlos se tienen que documentar y para mejorarlos, pues obviamente se parte de una documentación. Y yo creo que más o menos por allí va la IA, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es la IA, la inteligencia artificial? ok, la inteligencia artificial como concepto viene incluso desde los años 60, que es cómo hacemos que las máquinas hagan cosas por nosotros. Obviamente empieza de una forma muy básica. Lo que conocemos más recientemente es lo que se llama la IA generativa, que precisamente hace eso, genera. Ya no solamente hace actividades que están preprogramadas y preestablecidas, definidas por un ser humano,
y la calidad de esa gestión va en función de la calidad del programador. La IA generativa ya genera. Ya yo le digo, hazme un reporte con esto o esto, hazme una imagen con esto y esto, haz un video con esto y eso, ya genera cosas nuevas. Y es algo que muchas personas que usan hoy la inteligencia artificial no le entienden todavía esta parte generativa, sino que le siguen haciendo preguntas, tipo un Google avanzado, donde le pregunto algo y me responde algo. La inteligencia artificial cuando empezó, se habla mucho de lo que es el proceso de aprendizaje. En este caso crean un sistema, el sistema comienza a aprender cómo aprende. Hubo un caso muy sonado hace como 3 años en África, donde empresas pues grandes estaban contratando a personas africanas para que estuvieran preguntándole a esa herramienta y que la herramienta estuviera aprendiendo, donde tenía la respuesta, iba a buscar en internet, traía la respuesta e incluso fomentaba ciertas preguntas un poco críticas, como ese, ¿qué piensas del aborto? ¿Qué piensas del canibalismo? ¿Qué piensas de ciertos temas? Para también blindar la inteligencia artificial de ciertas respuestas que son un poco pues, importantes y sensibles. Entonces, hace 2 años, cuando ya comenzó a salir la parte de inteligencia artificial, el aprendizaje terminó en el 2021. O sea, cualquier pregunta que uno le hacía en ese momento a la inteligencia artificial me daba respuestas en función del conocimiento que tenía hasta el 2021. Y una de las pruebas que uno hacía en el 2024, ¿de acuerdo? Era quién es Donald Trump, ya siendo presidente de Estados Unidos, habiendo sido expresidente. Entonces las herramientas decían, fue un presidente de Estados Unidos y quiere lanzarse. Ahí Exacto. era donde uno se daba cuenta el nivel de actualización de las herramientas. Ya recientemente, pues ya lo han venido actualizando. Hay una herramienta que se llama Perplexity, que no es realmente un chat de inteligencia artificial, sino que es un buscador con inteligencia artificial. Uno le pregunta y es como estar, pues sí, chateando con inteligencia artificial, pero es la mejor herramienta para pedir información actualizada. Si yo voy a analizar datos, estadísticas, fechas, noticias de actualidad, esa sería la herramienta que tenemos que usar. Si usamos otra herramienta que nos genera información con datos, normalmente lo que yo hago es esa información que tiene datos, lo cargo a un Perplexity para que me valide la información y él busque las fuentes que son correctas. Oye, Mer, la aplicación de la inteligencia artificial es muy amplia. La mayor parte de las personas usamos GPT, como tú bien lo dices, para hacerle preguntas, pero esto va mucho más allá, es desde generación de planos para poder hacer un plano arquitectónico, por ejemplo, desde la producción de canciones, desde incluso esta parte de donde ya le pides que te haga un spot y le dice con qué voz quieres que te lo haga y te lo hace. Sí, Pero incluso va todavía más allá. Entrena robots, entrena robots para distintas tareas. Por ejemplo, estos perros guardianes que están en las empresas caminando durante tanto tiempo y están entrenados para vigilar ciertas cosas que quieren vigilar como lo haría anteriormente un velador, por así decirlo. sí. O estos robots entrenados que cuidan personas, que les recuerdan a qué hora se tienen que tomar la medicina, que les recuerdan si tienen cita médica, que incluso algunos de ellos hasta les hacen sus chequeos de cómo anda su presión y cómo andan todas estas cosas. Y está muy bien la inteligencia artificial, pero siempre va a haber una preocupación. ¿Dónde queda en todo esto la participación del ser humano? ¿A qué se reduce o cómo se da esta relación del ser humano con todo esto que nos está proporcionando la inteligencia artificial? Sí, bueno, a nivel de inteligencia, yo digo que hay 5 niveles de inteligencia. Está la inteligencia básica, que son los diferentes chats. Tenemos el ChatGPT, el Gemini, el Claude, Perplexity, que son herramientas que uno le hace preguntas, genera y son muy potentes en función del prompt. Ya luego podemos hablar del prompt. Luego tenemos otro nivel que son las aplicaciones de aplicación específica.
para crear imágenes, para crear presentaciones, para crear audio. Estas ya son aplicaciones muy específicas y más robustas. Luego viene otro nivel que es el nivel de automatización. Ya son aplicaciones como un Zapier, como un N8N, que ya me gestionan diferentes actividades, me recibe un mensaje por WhatsApp, me envía un correo, me revisa el clima, me envía notificaciones. Luego viene ya otro nivel que ya es un poco más especializado, donde ya fabrico lo que es la inteligencia artificial e incluso puedo crear mi propia inteligencia artificial para la aplicación en específico. ¿Dónde entra el ser humano? Bueno, un ejemplo que es interesante es que más del 50% del uso de la inteligencia artificial a nivel mundial es como consejero emocional, como un psicólogo. Es para lo que lo usan. Y ahí uno dice, pero una persona pues no va a hacer lo mismo que una herramienta. Y es claro, al fin y al cabo, pues el ir donde un psicólogo pues te va a ayudar más, pero ¿con qué frecuencia uno va a un psicólogo? ¿Verdad? Tiene un costo, voy una vez cada 15 días, una vez al mes, pero ¿qué pasa en el día a día de esas actividades? Imaginémonos un chat con un muy buen prompt donde le di una personalidad de un excelente psicólogo que sabe qué responderme, que tiene la memoria y que yo le diga un día, oye, hoy me siento muy mal porque me encontré con Luis y no me saludó y me siento deprimido por esto, y que la inteligencia te diga, oye, acuérdate que hace 3 semanas también te encontraste a Juana, pasó lo mismo y quedamos en esto. ¿Qué piensas? Y estamos hablando que es un repositorio que tiene muy buena memoria, dependiendo de la aplicación. Luego vamos a ver la parte de memoria. Y normalmente te va a contestar de una forma muy buena, pero no va a considerar esa parte de empatía, de cómo te sientes, que una persona sí lo puede hacer. ¿Cuál es lo que le gana a la persona? Pues obviamente la cantidad de análisis que puede hacer, la memoria que tiene, el acceso a muchísima información, porque al fin y al cabo todos somos profesionales que sabemos lo que sabemos en función de lo que hemos buscado y hemos estudiado, pero hay mucho más que no sabemos, incluso hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Así Que es es. lo complicado. Y aquí la inteligencia accesa a toda esta información, la trae y me da una información más robusta. Entonces vendría a ser como ese intercambio de actividades. Sí hay profesiones que posiblemente pues vayan a ser cada vez menos necesarias. No sé, un ejemplo puede ser cuando se inventó la imprenta. ¿Qué pasaba con todas las personas que escribían a mano? De un día para otro, pues hay una máquina que con un clic nada más imprime una hoja todo lo que se tiene que leer y ya no son 10 copias, ahora son 1000 copias en un día. Y eso es la tecnología. Y son cambios que uno dice, pues sí, las personas que escribían ahora pues tienen que ver hacia dónde van, qué es lo que van a hacer diferente. Cuando fue la revolución industrial, normalmente lo que nos ha dicho la historia es que cuando hay estos cambios fuertes, hay un cambio en la parte laboral y la humanidad tarda unos 20 años en recuperarse y tiende a recuperarse mejor de como estaba antes por todos los nuevos trabajos que comienza a generar. Ahorita estamos pues en esa etapa. Y algo interesante en comparación con todo lo que ha pasado anteriormente de los avances tecnológicos, la revolución industrial, es que antes lo que más se veía afectado era la mano de obra operativa, la de bajo nivel. Hoy día la inteligencia artificial, la que viene a afectar es la mano de obra más especializada, la administrativa, no la operativa. Porque yo ocupo siempre una persona que levante una caja, que mueva un pallet, que haga actividades físicas, pero la inteligencia viene a trabajar en toda la parte administrativa, toda la parte intelectual, y lo que se va a requerir es que las personas se vayan ajustando a que tienen que ser más como directores de orquesta. Ya yo no soy el creador de contenido que tengo que hacer, pues crear el tema, crear el concepto, crear el guión de Facebook, el guión de video, comenzar a ver la parte de video, crear el video. Imaginemos cuántas personas, cuando ahora tal vez una persona tiene todos estos agentes que te dice tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto.
Y mejor aún cuando tienes un programa que comunica gentes. Ya no es, oye, me hace falta un material y que la inteligencia me diga, haya que comprar. No, ya la inteligencia dice, oye, falta material y le manda esa solicitud a otro agente que es el que compra. Ese agente contacta al proveedor, coloca la orden de compra y se lo pasa a otro agente que hace el plan de producción. Entonces yo soy el director de orquesta que estoy gestionando a los diferentes agentes. Aquí tú eres el director de orquesta porque conoces, porque sabes qué pasa con el que no conoce, con el que no sabe. Por ejemplo, yo recuerdo dentro de estos cambios cuando en los 90 surge el Internet. Yo soy generación X y para cuando surge el Internet y se masifica el uso de la computadora, fuimos migrantes. Mi generación fue migrante, no nacimos con la tecnología, tuvimos que aprender y ahora sí que ahí se aplicaba lo de el aprendizaje con sangre entra, porque de verdad fue muy duro para quienes tuvimos que aprender. Era una nueva cultura de hacer las cosas. Ya si tú te quedabas fuera del Internet, estabas fuera. Si te quedabas fuera del uso de la computadora y las herramientas informáticas, quedabas fuera. Y entonces, si tú querías realmente pertenecer, te tuviste que subir a esa nueva forma. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Ahorita que tú me dices, es que es como si fueras el director de orquesta, pero digo, ¿y todos esos que no pueden ser directores de orquesta, qué pasa con todos ellos? Esto nos viene a ayudar con la parte del avance. Lo que se dice es que se van a perder muchos empleos por la inteligencia artificial, pero los empleos que se van a perder son de las personas que no saben usar inteligencia artificial. Las empresas que no van a avanzar en rentabilidad son las que no logran incorporar a la inteligencia artificial. Incluso quien sabe de inteligencia artificial, hay ciertos problemas y se ha visto que muchas empresas han tenido una implementación adecuada, o más bien una implementación temprana de la inteligencia artificial en la parte de sus prototipos, pero cuando lo quieren escalar es cuando les va mal, porque al fin y al cabo la inteligencia trabaja con datos y muchas de las empresas no tienen una organización de datos. Entonces, por más que quieras, lo metes y no va a funcionar. Hay que entender para qué lo voy a aplicar, para tener las aplicaciones que son específicas. No es que voy a comprar el software más caro porque seguramente no me va a servir para nada. Entonces, aquí el mensaje es quien no adopte oportunamente la inteligencia artificial, pues se va a ir quedando atrás. Y hay otras que van a avanzar muy rápidamente con mejores utilidades. Yo hoy, por ejemplo, cuando doy presentaciones, a veces me tomaba hasta una semana montar una presentación de PowerPoint y ya habiendo dedicado muchos días a toda la información que iba dentro. Ya hoy día tengo una aplicación que me hace esa presentación en 5 minutos, ya en una semana. Obviamente, pues ya le cargué por detrás, hice todo el análisis, validé lo que iba a ir en cada una, pero todo el diseño ya me lo hace y me lo hace, la verdad, que de una forma muy buena y hasta mejor de lo que yo lo hubiera hecho antes. También por el tiempo que uno le dedica. Pero aquí el mensaje sería, es un cambio que viene, es un cambio cultural, no es un cambio tecnológico. Lo que mencionábamos antes, hoy día el Internet lo usa desde el más pequeño hasta el más adulto, desde el menos preparado hasta el más preparado. Si alguien me dice, oye, hay que darnos una capacitación de Internet, y uno dice, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Obviamente hay cosas muy avanzadas que uno puede hacer donde ahí vale la capacitación. Así es la inteligencia artificial. Y estamos ahorita en la etapa que está creciendo muy rápidamente. Entonces tenemos que meternos ya porque esto va a avanzar tan rápidamente que a la vuelta de la esquina ya ni sabemos realmente qué fue lo que pasó. Para darte un número, entre noviembre del año pasado y diciembre del año pasado, hubo más avances en inteligencia artificial que todo en el 2025. Entonces, cada mes vienen más y más cosas. Incluso lo que yo te cuente ahorita, seguramente en un mes va a ser obsoleto, porque ya hay nuevas cosas que se pueden hacer, nuevas herramientas que se pueden trabajar.
la parte que me decías de los acompañamientos de un guardia de seguridad que ahora es un canino robótico, pues ahí nos vamos a lo que es, ahora sí, ciertas tareas específicas con un fin específico. Pues, ¿cuál es la función de un guardia de seguridad? Pues estar atento, qué está pasando, dar la alerta, tomar decisiones, y eso pues uno pensaría que un robot pues es una solución bastante adecuada porque ve todo 360 grados, 24 horas, no se duerme, se le puede gastar la batería, eso sí. Si está conectado a inteligencia artificial, manda alertas. Si ve algo, puede hacer un zoom, puede analizar qué está pasando, tomar la decisión, encender algunas luces, colocar alguna alarma, llamar a seguridad. O sea, una secuencia de actividades estandarizadas, porque a veces las empresas tienen sus protocolos de seguridad y va a depender de la capacitación que le des al de Así es. seguridad. Pero el de seguridad hoy vino tal vez con algún problema familiar, vino con sueños, se quedó dormido, sucedió una emergencia, no se acuerda qué tenía que hacer. Entonces, hay casos donde sí se nota que la efectividad es mucho mejor y más estandarizada, que significa que se puede repetir de forma recurrente sin variaciones, lo cual mejora la calidad del producto. Oye, Mel, por lo que nos estás comentando, la inteligencia artificial llega para quedarse como una nueva cultura, una forma de conducirnos. Y aquí lo que queda es aprender, capacitarse para no quedar fuera justamente para no ser un consumidor más, nada más en cuestión de estarle preguntando al chat GPT, sino que está realmente generando. Pero a mí luego me llama mucho la atención el tema. Y en mis redes sociales se nota que pues ya tienen mi algoritmo y ya vieron que me interesa. Y te llegan cantidad de ofertas para que te inscribas y aprendas sobre la inteligencia artificial. Luego somos muy desconfiados y decimos, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde le doy? Y es una pregunta que te quiero hacer. ¿Por dónde empiezan los jóvenes principalmente? Porque creo que a ellos son a los que más les va a pegar, porque al final del día, la inteligencia artificial a lo mejor para los más adultos, se convierte como una especie de asistente. Pero para ellos no, para ellos tienen que crear, tienen que montarse a toda esta nueva forma de hacer las cosas. Sí, lo que yo les diría es, bajen la aplicación que quieran. Ahorita es perderle el miedo. Bajen la aplicación que quieran y comiencen a hacerle preguntas. Y díganle, y pregúntenle, oye, no conozco nada de inteligencia artificial. Quiero aprender. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago? Y comienza a darles información. Al fin y al cabo sabemos de que la formación es la adquisición de conocimiento en una secuencia gradual, desde lo más básico hasta lo más avanzado, luego con ejemplos que tengo que estar implementando, ya no solamente preguntarles, sino ya más aterrizado a mi entorno. Y luego, pues, ver ejemplos de aplicaciones que otras personas han hecho. Yo, ¿cómo empecé con esto? Con YouTube. A punta de YouTube, a punta de videos, viendo noticias, viendo casos de uso. A veces veo casos de uso, me ponen 20 casos de uso que no voy a usar, tal vez 15, solo 5, pero ya sé qué es lo que la inteligencia artificial puede hacer. Entonces el día que me encuentre con un problema, yo digo, yo me acuerdo que vi esto. No tengo que ir a buscar el mismo video, le pregunto a la inteligencia artificial, oye, quiero hacer esto con la inteligencia artificial, ¿cómo le hago? Y tengo que estarle diciendo constantemente cómo le hago al día de hoy. Porque también si fue un video que vi hace 2 meses, ya posiblemente hoy haya una mejor forma de hacerlo. Entonces, la inteligencia artificial, usémosla para que nos enseñe. Hay, hoy día incluso le podemos decir, hazme un plan de estudio. Dime todos los días algún concepto y hazme un cuestionario para aprender y hazme una propuesta de algún ejercicio que tenga que hacer. Y hazme preguntas para que me conozcas, para que sepas qué tipo de ejercicios te voy a dar. Todo esto está en función de lo que se llama el prompt. El prompt es la forma como yo le explico las cosas a la inteligencia artificial.
Algo que le digo cuando doy los talleres o las charlas es que algo que he descubierto con la inteligencia artificial es que nosotros como seres humanos somos muy malos comunicándonos. Y la inteligencia nos viene a decir cómo tenemos que comunicarnos. Entonces, ¿qué es un prompt? El prompt lo que me dice es, si le vas a preguntar a la inteligencia artificial, pregúntale con por lo menos ciertas cosas. Dale un rol. Porque no es lo mismo que yo le diga a un chat, oye, dime cómo está el clima el día de hoy. Y me va a decir, va a estar ventoso, tal temperatura. Pero si yo le digo, oye, chat, eres un meteorólogo con experiencia de 15 años en tal red, y le doy un background gigantesco, y luego le digo, ¿cuál es el clima de hoy? Ya me va a decir, no, las precipitaciones, y ya cambia su respuesta. Entonces, primero tengo que darle un rol a ese chat para que me responda con esa experiencia. Es mi experto. Tengo que darle un contexto. Hoy estoy en el estado de Aguascalientes, estamos en tal mes, empezando en la parte de clima. O en mi empresa se trata de esto, todo el contexto de lo que está. Luego que tengo que darle la tarea. Quiero que me des el clima. Tengo que darle la salida. ¿Cómo quiero que me la des? Oye, quiero que me la des en una lista, en un gráfico, en una tabla por día. Puedo colocarle restricciones. Oye, ten cuidado de no usar esto, esto, esto y esto y esto. Y si uno ve esos elementos, uno dice, pero es que es lo que uno le pide a las personas. Si yo contrato a un ingeniero, pues ya el rol ya está, porque lo contraté con un perfil de puesto, que posiblemente no cumpla con el perfil de puesto, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Si le pido un reporte, tengo que darle un contexto. Oye, tenemos una fecha límite para el día de mañana, el cliente ya le hemos quedado muy tarde, además el cliente es muy minucioso y le encanta la parte visual, ya es contexto. Le tengo que dar la tarea, ocupo que hagas esto con estas características, máximo 5 páginas, no puedes usar estos colores, tienes que usar los colores de la empresa, ahí está la tarea. Y la salida, oye, tiene que ser en un PowerPoint, mucha gráfica, solamente un 20% de texto, prohibiciones, oye, no puedes hablar de este y de este tema porque son sensibles y listo. Y uno dice, imaginémonos si uno le preguntara o le diera una tarea a una persona de esa forma y ya comienza a hacerle todo. Y ya ahora sí, del producto, ya es más fácil editarlo, pero ya hizo pues todo lo que tenía que hacer. Exacto, Y ya te ahorró un buen de trabajo y de una manera dirigida, que sí, esa es la parte e importante. incluso le puedes decir, y es lo que yo hago. Y es algo que yo le digo a la gente, tenemos que aprender a desaprender, porque como ya nos creemos expertos en nuestro campo, ya decimos, eso es lo que hay que hacer. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo varios clientes y llevo un control que siempre he llevado, con el que me siento muy cómodo. Y digo yo, pues tiene que haber una forma mejor de llevar control. Entonces le digo a la inteligencia artificial, normalmente primero hago una investigación profunda. Primero hago un chat. Tengo un chat que me hace prompts. Ujú. Oye, hazme un prompt para hacer una investigación profunda sobre las mejores prácticas de control y seguimiento de las acciones con los clientes que haya a nivel mundial al día de hoy. Busca las mejores prácticas. Siempre uso esa palabra, usa las mejores prácticas. Ya me hace el prompt, lo cargo en un Gemini, me hace la investigación profunda, un reporte grandísimo. Ya lo cargo a otra herramienta donde comienzo a conversar y le digo al final, dime cuáles son los campos y por qué cada campo. Y comienzo a validar si lo tengo, si lo tengo, si lo tengo, este no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Y como es una investigación, me tira un montón. Y luego le digo, oye, vayámonos a lo básico, no quiero tanta burocracia, dime qué es exactamente lo que agrega valor. Y me dice esto y por qué. Y ya cuando está, le digo, hazme el documento de Excel. Aquí está el documento de Excel, listo. Y ya lo empiezo a usar. Le agregué 1 o 2 columnas que sí me agregan valor de la forma como yo lo venía haciendo. Así es. Pero tenemos que aprender a desaprender porque tenemos a la mano todas las mejores prácticas para hacerlas. Incluso, como bien decís, si estoy haciendo la edición, pues yo tengo mi conocimiento, pero no soy un experto necesariamente a ese nivel mundial. Entonces tengo un chat, puedo tener un chat que me analiza mi percepción productiva, donde yo recibo
donde yo recibo precisamente la transcripción y el chat me va a dar retroalimentación y me va a decir, oye, este cambio no es recomendable por esto y esto y esto, puedes hacer esto. Y ya el encargado va a decir, ay, sí, qué buena idea, qué buena sugerencia. E incluso puede hacer una investigación profunda de las mejores prácticas de edición para un tipo de video específico, qué es lo que más se utiliza, qué es lo que más genera, cuáles son las mejores prácticas. Lo carga ese chat como parte del contexto. Entonces, cuando el chat analiza tu propuesta, lo hace en ese contexto de buenas prácticas. Entonces, automáticamente tenés acceso a ese conocimiento que cuesta un dineral, como irse a sacar una maestría a un Stanford, a un Harvard. Así A es. ese nivel estamos que no sabemos y no lo aprovechamos. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, mm, no puedo evitar pensar en el nivel de conocimiento que debe de tener el director de orquesta para poder obtener los resultados que realmente está buscando. Pero esa no es la generalidad. La generalidad lo que hace es, yo quiero producir tal cosa y si lo pido sin muchos recursos, ¿eh? Y estoy pensando, por ejemplo, en una canción. Ahí estaba leyendo que hay algunas plataformas ya de estas de música, donde ya prácticamente el 40% están subiendo canciones con inteligencia artificial. Aquí a mí me entra un poco la disonancia respecto a la parte ética. Y yo digo, ¿es ético que estemos compitiendo los seres humanos creativos, los que tienen talento, los que están metiéndole a realizar a partir de su inspiración las letras, la música? Es ético contra esta otra parte donde dice, hazme una canción que diga todo esto, que diga que la mujer es bella y bueno, y dale este ritmo. Y salen las dos al mismo tiempo. Y muchas veces la de la inteligencia artificial es más llamativa porque ya tuvo este cúmulo de comparación con muchos datos y ya agarró lo que a su juicio consideró lo mejor para generar esta canción. Y la pregunta aquí es, ¿cómo ves esta parte de la ética en el uso de la inteligencia artificial? Yo creo que la ética está más orientada cuando presento un producto como mío que no es mío, pero tiene sus matices, porque cuántos empresarios no entregan un producto a sus jefes que son producto de la gente que trabaja para ellos. Y ellos son como jefes quienes revisan y dan esto. Y normalmente lo que dicen, no fui yo, fue mi equipo de trabajo. Solo que ahora en lugar de un equipo de trabajo tengo un equipo de agentes de inteligencia artificial. Sigo teniendo a alguien más que hace el trabajo por mí, pero yo soy quien lo presento. Entonces, realmente lo interesante está en esa validación que le dio esa persona a ese reporte, en todas las interacciones que hay con la inteligencia artificial, donde le dice, no, ahora haz esto, ahora cámbiale esto, incluso un video musical. Si yo soy creativo, ya no le dedico tanto tiempo a la producción, sino que le mando ciertos ejemplos, ciertos ritmos, ciertas cosas que yo quiero, y la genialidad está en el producto que se genera a partir de mi entrada, a partir incluso de mis prompts. El producto sí es generado con inteligencia, pero la calidad de lo que estoy viendo, dígase reporte, música, imagen, está en cómo se lo pedí. Y normalmente quien se lo pide, quien más sabe, quien tiene más creatividad, pues le va a agregar más toques específicos a lo que es la inteligencia, a lo que es el producto final. También va a depender mucho de lo que esté vendiendo. Al fin y al cabo uno compra un servicio o un producto. Y yo creo que en unos años va a tener más valor lo que está hecho por personas que lo que está hecho por inteligencia artificial desde el punto de vista romántico, ¿verdad? Alguien que lee un reporte, un poema que diga hoy día 100% orgánico, ¿verdad? 100% humano. Oye, Exactamente. qué rico leer un texto hecho 100% humano.
Pero al fin y al cabo, ¿cuál es el producto que se quiere tener? Okay. Vayámonos al ejemplo de una canción. Aunque yo como usuario de la radio quiero escuchar una música porque me gusta o algún ritmo o alguna voz o alguna melodía. No soy el tipo de oyente que aprecia tal vez toda la composición musical, ¿verdad? Toda esa arte y que quiera reconocer al artista. Estoy escuchando una música. Entonces, incluso yo como usuario, que la cante una persona o que me la haga una IA es diferente. Al fin y al cabo es una música que me conecta, que me da energía, que me gusta y si es pegajosa, pues la voy a seguir escuchando. Ahora, lo que no sería ético es que me reconozcan por algo que yo no hice. Vayámonos a la parte del periodismo. Ya hoy día con las publicaciones, escribo en un periódico, en una revista, y tengo un chat que es mi editorial. Así como en una revista, en un periódico, normalmente yo hago mi escrito, se lo mando a un editor, el editor experto pues cambia ciertas cosas y me dice, así es como sale. Normalmente lo que sale no fue lo que yo escribí, es lo que el editor modificó, manteniendo íntegro el mensaje que yo quería dar. Entonces, cuando uno lee un libro, un artículo, eh, uno siente el mensaje que se quiere hacer. No es que yo vaya a leerlo para analizar la calidad de la poesía, de la prosa. Ahí es donde entraría la diferencia, que yo diga, aquí está un poema como mío, donde la persona lo que aprecia es la poesía, más no el mensaje. Ahí sí no estoy siendo ético, porque la poesía, yo no sé nada de poesía. Pero si yo sé la teoría, sé las conexiones y quiero transmitir un mensaje y el artículo hace ese mensaje usando palabras pues que sean de fácil lectura para que el mensaje llegue adecuadamente, al fin y al cabo la inteligencia artificial es la herramienta para lograr el objetivo, más sin embargo el mensaje, las conexiones siguen siendo propias del autor. Entonces sí hay mucho de esto y sí va a ser muy complicado ir marcando Esa esa línea. línea divisora. Pero aun cuando lo haga la IA, la, el resultado de la IA está en función del prompt. Y el prompt está en función de la persona que dio ese prompt. Entonces puedo tener productos buenos y productos malos. Y un buen prompt normalmente me lo va a dar un muy buen profesional que conoce muy bien lo que tiene que hacer y que tiene que analizar. De hecho, en sus diferentes especialidades, la inteligencia artificial, pues, ha contratado y está contratando a los mejores profesionistas relacionados con el tema en específico, que si son médicos, que si son científicos, que si son arquitectos, pues porque al final del día la inteligencia artificial trabaja con datos y trabaja con modelos, y los modelos se generan a partir del que sabe. Sí, Y aunque es un programador el que hace todo esto, que ahora ya la misma IA programa, sí, tiene que ser alimentado por alguien, por un humano que sabe del tema, porque si no, pues la IA se pierde, ¿no? sí, claro. Y es un mundo de datos, es un mundo de datos que incluso en la parte técnica llega a complicarse, porque estamos hablando de super servidores, super almacenamientos, donde no solo hay cantidades enormes de datos, sino donde se corren cantidades de procesos en tiempo récord para darte la respuesta que tú le estás, que tú le estás pidiendo. Y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque yo leo un poco sobre las 7 magníficas y luego sus grandes dificultades que tienen para este gran almacenamiento de datos. De hecho, la crisis que hay ahorita en el tema del silicio, Ujú. porque es algo que nos va a encarecer los celulares y que nos va a encarecer todo aquello que lleve una memoria de datos. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial le está ganando la mercancía, por decirlo, a todos los demás. Pero no solo eso, está la parte del uso de la energía, que incluso leía que ya hay de estas empresas grandes mundiales que ya están mandando satélites
fuera de la Tierra, justamente porque la energía de la Tierra ya les está quedando pequeña. Sí. ¿Qué nos comentas sobre eso? Sí, la parte de mandarla al espacio es precisamente porque la generación de energía genera calor. El calor pues afecta a los sistemas electrónicos y requieren sistemas de enfriamiento bastante robustos. Ya incluso hay instalaciones que están colocadas debajo del mar porque tienes la naturaleza que te enfría los sistemas. Ahora en el espacio pues las temperaturas son mucho más bajas, pueden estar procesando información y va a mantener muy bien la parte eléctrica. Ya hoy día están haciendo incluso procesadores especializados en la generación de aprendizaje de inteligencia artificial. Fue un tema que pasó con la parte de China. Uno de los productores más grandes de procesadores es Nvidia y Estados Unidos le dijo a Nvidia que tenía prohibido venderle procesadores a China para que no nos ganen en la carrera pues, de la inteligencia. ¿Y qué hizo China? Al verse expuesto a que no tenía esos procesadores, cambiaron la forma como hacen la programación y ya no se metieron a programar con lenguajes de programación generales, sino programas de programación, valga la redundancia, más básicos. Por ejemplo, hay uno que se llama ensamblador. Por ponerte un ejemplo, yo en un programa, si quiero que la pantalla se ponga negra, yo le pongo clean screen, limpia la pantalla. Y con ese comando se borra la pantalla, porque por detrás hay una serie de tareas que hace. Mientras que a nivel ensamblador, yo no tengo eso. Yo le digo, ubícate en el píxel que está aquí, píntalo de negro, muévete al siguiente, píntalo de negro. Cuando llegues aquí, cambia de fila y al Ajá. final me pintas la pantalla de negro. Ellos se fueron a ese nivel, que significa que no ocupaban tanto procesamiento. Y fue cuando sacaron la noticia, que sacaron el famoso DeepSeek, que fue 30, 20 veces más barato enseñarlo de lo que le había costado a las empresas estadounidenses. Y ya tienen, y de hecho la semana pasada, si no es que ayer, DeepSeek sacó una versión más actualizada, más robusta, que sí los chinos nos están ganando la parte de la competencia. En lo que es procesamiento, pues todo esto es energía. Como bien dices, cualquier pregunta que yo le hago, va a un servidor, el servidor tiene que procesar la información, me manda una respuesta. Y hubo un estudio que me causó gracia que decía que el ser amable con la inteligencia artificial le cuesta millones a las empresas que dan la inteligencia. Porque si uno le pide algo, oye, dame el clima de hoy, te da la respuesta. No te la da tan completa. Va en esa línea. Si yo le digo, dame el clima, por favor, la inteligencia siente un mayor compromiso de darme algo más completo y me agradece. Esa información adicional, ese agradecimiento adicional es procesamiento adicional para la misma respuesta. Y si ya soy muy meloso, oye, Linda, dame el clima de hoy, sé que has hecho muy buen trabajo, se vuelve extra complaciente y normalmente tiende a darme información incorrecta para ser complaciente con lo que le estoy pidiendo. Entonces hay que tener también ese cuidado de cómo le pedimos las cosas a la inteligencia artificial, porque hay algo que se llama alucinaciones. Todavía alucina mucho, inventa información y nos las presenta de forma tan confiable que parece cierta. Ahí es donde el criterio es experto es el adecuado y donde a veces una respuesta yo la puedo cargar a otro chat de otra herramienta para validar la información. Nada que no hagan también los humanos. Exactamente. Sí, Sí. a veces también el humano estás platicando con alguien y alucina y te empieza a decir de cosas que Sí. aquí es donde entra el criterio del ser humano que no lo tiene la inteligencia artificial, porque cuando te empiezan a relatar cosas que como que eso no tiene coherencia, no tiene Sí. lógica, ¿no? Y lo detectas al final del día. Sí, aunque yo creo que en algún momento va a estar muy, muy corta la diferencia entre un ser humano y la inteligencia. Ahorita lo que están buscando es lo que llaman, ya no es la inteligencia artificial generativa, sino la inteligencia artificial general, de conocimiento general. Cuando escuches eso, es que están buscando eso, que se comporte como un ser humano. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un ser humano? Es una persona que toma decisiones en función de análisis del conocimiento que tiene. Al fin y al cabo, el cerebro es la inteligencia artificial y uno lo hace pues con la mejor intención.
hay muchas veces que uno dice, no, pero es que ese sexto sentido. Hay un libro que no me acuerdo el nombre que leí, que hablaba precisamente, las fuentes de poder se llamaba, que hablaba precisamente de esas personas que sienten, esa enfermera que acaba de recibir a un bebé y dice, este trae algo malo, tengo que hacerle algo más. Ese bombero que entra en un incendio y dice, esto está a punto de desplomarse, tengo que salir, y se desplomó. Que muchas veces se entiende como ese sexto sentido, y lo que han llegado a determinar es que son experiencias de ciertas cosas minúsculas que con el pasar del tiempo las personas han logrado identificar como un patrón y saben la respuesta que tiene que dar, pero no lo han documentado de cierta forma. Entonces, al fin y al cabo, sigue siendo información para la toma de decisiones. Ahora, un bombero que entra y siente el piso, ¿verdad? Medio, una inteligencia no lo va a sentir, no va a tener ese sentido. Hay ciertas cosas que no funcionan así, pero en la gran mayoría, pues creo que va a llegar un momento donde va a poder tomar un gran porcentaje de decisiones a como la toma un ser humano, con muy buen nivel de efectividad, que permite a la sociedad pues funcionar, e incluso funcionar incluso de formas mejores, pensando en todo lo que sobresale el ser humano y en todo lo que se equivoca. Pues de todo de lo que se equivoca va a reducir consistentemente, y todo lo que mejora va a ser menos la diferencia. Entonces, en promedio, nos va a estar ganando la inteligencia artificial. Hace 3, 4 semanas salió, hay varias empresas, ¿verdad? Por ejemplo, OpenAI tiene ChatGPT. Hay una que está entrando muy fuerte que se llama Anthropic, que es la de Claude. Hace como 4 semanas sacaron una versión que se llama Mythos, y resultó ser tan buena que no la sacaron al mercado. Y ahí es donde uno pues les reconoce esa ética y compromiso a la sociedad que tiene una empresa que pudo haber ganado millones, billones de dólares con ese producto. ¿Y por qué no lo sacaron al mercado? Porque cuando ellos hacen sus pruebas internas del laboratorio, se dieron cuenta que normalmente una herramienta tiene un 16% de capacidad de hackear software. Esta llegó a un 75% de capacidad. Y hoy día todo usa software. Imaginémonos la planta de control de agua de una ciudad, de No, electricidad, los riesgos altísimos. una planta nuclear, sistemas de tránsito, y que salga al mercado una herramienta que puede hackear el 75% de todo ese software, pues es muy serio. ¿Y qué hizo esta empresa? Pues reunió a 20 empresas muy grandes, dígase Oracle, Microsoft, Apple, y están entre ellos revisando la herramienta y usando la herramienta para revisar su sistema operativo, porque esa herramienta detectó un montón se llama puertas traseras o agujeros por el cual podría estar. Y estas 20 empresas son las que van a definir qué hacemos. Imaginémonos que esa tecnología hubiera salido de alguien no tan bueno. No, pues ¿Verdad? ahora sí que ya no era un riesgo, era un mal para la humanidad y un mal fuerte. Y bueno, Mel, ya para concluir, el tema es muy amplio Sí, y da para mucho, sobre todo porque es esta parte de donde hay una inteligencia que hace lo que regularmente haría el ser humano y que entonces entra esa disonancia en donde sí o no a la inteligencia artificial. Y hace rato yo te decía, bueno, y puede haber alguien que diga, no, yo no quiero ser parte de la inteligencia artificial. sí, es como que hoy día hay una persona que diga, no, yo no voy a usar Internet. Pues es una decisión personal. Nada más pues tiene que aprender a vivir con eso, y hacer las tareas adicionales que van a requerir, que pueden no estar muy bien alineado con ciertos planes de vida, pero si el plan de vida es pues que no ocupa internet, pues se respeta. Y como todo en la vida, esto es algo que viene, que ya está y viene muy fuerte. Hay personas que van a decidir no meterse, pero nuevamente que la reflexión es, imagínense que hoy día digan, no voy a meterme con internet. Dígase, no busco en internet, no hay teléfonos inteligentes, no uso aplicaciones, porque todo eso es internet, Así es. ¿verdad? No, o hay gente, de hecho, hay gente que dice, yo no voy con la tecnología.
y viven en sus pueblos, no tienen televisor, no tienen radio, no tienen teléfono, viven de la agricultura, pues son modos de vida que eligen, pero no es la normalidad, no es lo que la mayoría viene, pero nuevamente son decisiones. De hecho, lo vimos con el Internet. Hasta el que decía que no, le tuvo que entrar porque esto se convencionalizó y en un ratito fue necesario para hacer cantidad de actividades, sobre todo aquellas, porque por ahí empezó todas las relacionadas con el trabajo, ¿no? Sí. Y yo trato de inculcarle esto mucho a las MIPIMES, porque son empresas de uno, dos, tres personas. Normalmente el familiar no tiene necesariamente un conocimiento técnico ni profesional. Y hay muchas cosas que ya pueden empezar a hacer con el solo hecho de bajar la aplicación y comenzar a preguntarle. Eso es lo primero. Y se van a dar cuenta que una vez que empiecen a preguntarle, van a ver cosas que se pueden hacer. Y metas en otro a YouTube, a buscar videos. Oye, ¿qué es un prom? Oye, tengo una empresa que puedo hacer. O el mismo Gemini es uno que es de Google y se pega a YouTube. Oye, búscame videos para usar inteligencia artificial en esta actividad que quiero hacer. Y ahora sí, comenzar a crear el conocimiento e irlo estructurando, ir practicando. Y entre más entremos, muchas más cosas nos vamos a ir dando cuenta que podemos hacer, pero de forma increíble. Pues muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa, muy interesante esta conversación y espero que si tú así nos lo permites, te podamos luego venir a ver otra vez, porque yo creo muy importante que la gente conozca el ABC de la inteligencia artificial para luego migrar a cuestiones un poco más complicadas, ¿verdad? Sí, Pues correcto. muchas gracias. No, con mucho gusto, Ana.